Amigos, hermanos, yo os pediría por favor que me acompañéis en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, donde nos dice que estemos alerta, cuidémonos de nuestro gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Mantengámonos firmes contra él y seamos fuertes en nuestra fe. Recordemos que nuestra familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y es que en el mundo vamos a tener sufrimiento, vamos a tener ataques, vamos a tener persecuciones, vamos a pasar por problemas, por desiertos, por dificultades. Y el enemigo va a venir en esos momentos difíciles de nuestra vida a atacarnos, a mentirnos, a meter la duda en nuestros corazones, a torcer la palabra de Dios, siempre con un único objetivo: derribarnos, robarnos nuestra fe. Porque la única manera que tiene el diablo de vencer a un cristiano es robándole la fe. Y el único propósito de las mentiras y de los ataques que nosotros podemos recibir por parte del enemigo es robarte la fe, es apartarte de Dios, de su amor, de su gracia, de su bondad. Y él se va a valer de todo tipo de artimañas. Y esto no es de ahora. Pues podemos ver desde Génesis 3 cómo el diablo introdujo su mentira y con su mentira atacó y tumbó a nosotros. Podemos ver cómo engañó a Eva desde el principio, cómo pudo engañar al ser humano y nosotros vivirlo de las consecuencias desde entonces. Ahí ya en Génesis podíamos ver cómo la serpiente, dice la palabra de Dios, que uno de los animales del campo que el Señor había hecho más astuto, se le acercó a la mujer y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Fijaros aquí, cómo la serpiente, cómo el diablo, cómo el Satán no va con una mentira directa, sino que va torciendo la verdad. Él va con verdades a medias, pues el Señor le había dicho que podían comer de todo fruto de todo árbol, menos el árbol de ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Pero el enemigo va a ir torciendo la palabra, engañándote, para que tú enseguida le quieras dar contestación, enseguida le prestes tus oídos y le contestes. Y déjame decirte que si nosotros le damos la atención al diablo, el diablo acabará engañándonos, acabará llevándonos por sus caminos. Nosotros no tenemos que prestarle nuestros oídos al enemigo, nosotros no tenemos que replicarle, nosotros tenemos que resistir al enemigo. Así como nos dice en Santiago 4, versículo 7, resistid al diablo, pero primeramente sométete a Dios. Porque nosotros queremos ir a resistir al diablo sin antes someternos a Dios, sin hacerle caso. Si el Señor nos dice no comas de aquí, nosotros no vamos a comer. Si nos dice no vayas, no lo haremos. Nosotros no podemos hacer y deshacer conforme a nuestra voluntad. Primeramente, para vencer al enemigo nosotros tenemos que someternos a Dios. Y entonces cuando el enemigo venga a nosotros a atacarnos en nuestros momentos más complicados de nuestras vidas, que es los que va a aprovechar el enemigo para atacarnos, nosotros podremos resistirle. Pero para resistir al diablo primeramente tenemos que someternos a él. Y así como dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros vivimos una vida sometidos a Dios, podremos resistir los ataques del enemigo. Cuando él venga, en esos momentos de dificultades, cuando estemos pasando el desierto, atravesando esa tormenta, viviendo nuestro proceso, nosotros podremos plantarle cara al enemigo y será resistiéndolo, será manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Déjame decirte que si tú vives una vida sometido a Dios, conociendo y caminando tu vida conforme Él te ordena, conforme Él te manda, conforme Él te indica en su palabra, el enemigo no tiene nada que hacer contra ti. El problema es que cuando nosotros pasamos por nuestros desiertos, nuestras tormentas, nuestros procesos, esas dificultades en la vida, a nosotros nos baja la fe. Empezamos a dudar e intentamos tomar el control nosotros mismos de las situaciones. Y entonces es ahí
Como el enemigo que está esperando el diablo como león rugiente, dice su palabra, porque él no deja de observar, él está esperando en todo momento el tiempo preciso para atacarte. Y en el momento que ve que tú dudas, que tú intentas coger el control de la situación, que tú intentas hacer tu voluntad para intentar salvar esa situación, ese proceso, esa tormenta, en vez de hacer caso a la palabra de Dios, entonces él llega y actúa y te susurra al oído y te dice que el Señor no está contigo, que el Señor te ha abandonado. Él pone la duda, Él siembra la duda en tu corazón para que tú dudes de las promesas que Dios tiene para tu vida, las cuales tú puedes disfrutar aquí y ahora. Te hace que tú te pierdas. Oh Señor, mi Dios, el diablo va a usar 1001 artimañas para poner esa duda en tu interior, para que tú te alejes del Señor, para que tú tomes el control. Él te va a hacer ver otros caminos para que tú puedas atravesar ese desierto, para que tú puedas atravesar esa tormenta, pero todo son mentiras, son trampas. El diablo solamente tiende trampas al creyente. Él nos va a indicar otra manera de hacer las cosas, otro camino que tomar, otra manera de poder vivir, pero todos esos caminos solamente nos van a llevar a la muerte. Porque los caminos que el enemigo va a plantar delante de tu vida, en las situaciones que tú estés atravesando, de dolor, de desesperanza, de sufrimiento, esos caminos lo único que van a hacer es llevarte a la muerte, llevarte una vida apartada de Dios, porque te van a llevar a caer en el pecado, a caer en la desobediencia. Y entonces el enemigo te va a meter en la más absoluta oscuridad. Porque él lo que quiere es alejarte de Dios, porque la única manera que tiene de derribarte es alejándote del amor de nuestro Señor, mi Dios. Pero déjame decirte que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Así que manteneros confiados en tu proceso, en tu desierto, en tu tormenta. Tú no dudes del Señor, tú mantente firme, con la mirada puesta en Cristo, confiando y sabiendo las promesas que Dios tiene para ti en tu vida. Porque nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios está llena de promesas para mi vida, para tu vida, para la vida de todos nosotros. Y nosotros no tenemos que prestarle nuestros oídos al enemigo. Nosotros no necesitamos de su ayuda. Nosotros no necesitamos escucharle. No puede haber cabida para nosotros, para el enemigo. No puede en nosotros haber duda alguna. Y vendrán las dudas porque es inevitable que vengan problemas y que nosotros por un instante dudemos. Pero que esa duda no le sirva de puerta al enemigo para entrar y destruirnos. Destruir todo lo que nosotros hemos edificado en Cristo. No podemos dar lugar al enemigo porque él va a entrar sin piedad a destruirnos a nosotros y a nuestra familia. Y la manera que nosotros tenemos de resistir al diablo es con la palabra de Dios. Y así lo podemos ver en Mateo 4, versículos del 3 al 8. Donde nos dicen que el Espíritu Santo de Dios le llevó a Jesucristo al desierto, donde estuvo ayunando por 40 días y por 40 noches. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo el diablo se le acercó. Y fijaros cómo el diablo viene a nosotros en los momentos de dificultades. En el momento que Jesucristo estaba en el desierto, estaban ayunando, donde el enemigo creía que podría tener ventaja contra Jesucristo, pero ¡ay, mi Señor y Salvador! El diablo no sabía dónde se metía, ese mentiroso tramposo no sabía quién iba a atacar. Y así dice la palabra de Dios, que el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fijaros cómo el enemigo fue a atacarle con lo que él creía que era su arma fuerte, porque sabía que estaba en el desierto, porque sabía que llevaba sin comer varios días, y le fue a tentar. Le fue a tentar primeramente haciéndole dudar de si era el hijo o no de Dios. Y en segundo lugar, como sabía que tenía hambre, le quiso tentar, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir estas piedras en pan. Hazlo. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Oh, Señor mi Dios. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el final, Él no iba a caer en las mentiras del enemigo. Y le dijo, no, escrito está. La gente
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y ahí vemos cuál es la manera correcta de nosotros plantarle cara al enemigo, y es con la palabra de Dios. Escrito está. Y eso es lo que nosotros debemos contestarle al enemigo cada vez que venga a poner la duda, cada vez que nos tienda una trampa, cada vez que venga con las tentaciones. Nosotros tenemos que decirle, escrito está, y hablarle con la palabra de Dios. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. No lo olvidéis jamás. Y ya sea que pasemos un desierto, una tormenta, un proceso, los ataques que puedan venirnos de parte del enemigo, jamás pueden tumbarnos, jamás pueden hacernos dudar del Señor. Si nosotros nos alimentamos a diario de la palabra del Señor, tendremos las fuerzas para resistir los ataques del enemigo. Y así podemos ver cómo más adelante el diablo le llevó a Jerusalén, a la santa ciudad, a nuestro Señor Jesucristo, al punto más alto del templo y le dijo, si eres Dios, nuevamente, volvió a preguntarle si era el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, le decía, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes un pie con una piedra. Aquí podemos ver cómo el diablo, aparte de ser un mentiroso y un tramposo, él conoce la palabra de Dios. El diablo, el enemigo, conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, y él muchas veces nos va a venir a tocar con la palabra en la mano, torciendo la palabra de Dios, porque el diablo no te va a ir con una mentira clara y directa. Él no te va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Dios no existe. No, él es más astuto que todo eso. Y Él no te va a poner en cuestión si Dios existe o no existe, porque está claro que Dios existe. Él lo que te va a venir es a meterte la duda de si Dios te ama o no te ama, si Dios te va a ayudar o no te va a ayudar. Él intentará meter esa duda en ti, torciendo la palabra, una verdad envuelta en mentiras. Y las medias verdades son las que más daño hacen, y nosotros tenemos que tener cuidado y conocer bien la palabra de Dios, para que el enemigo, cuando nos venga torciéndonos la palabra, nosotros podamos decirle, escrito está, y resistir esos ataques, resistir sus trampas, resistir sus tentaciones, resistir sus artimañas. Si nosotros estamos fortalecidos en la palabra de Dios, nosotros no seremos movidos por los ataques del enemigo. Déjame decirte que nosotros somos más fuertes de lo que pensáis. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos lleva toda la verdad. Así que no tengamos miedo cuando atravesemos esos procesos, esos desiertos, esas tormentas, cuando crucemos esos problemas que nos tocará, porque el Señor ya nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que mantenernos confiados. El enemigo nos siembre la duda en tu corazón. Nosotros ya vencimos, porque Jesucristo nos hizo vencedores. Él nos justificó, Él venció. Él nos ha dado por gracia la salvación. Así que el enemigo no va a venir más con sus mentiras. No va a poder con nosotros. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. No podemos ignorar las artimañas del enemigo. Y así podemos ver cómo más adelante el enemigo seguía insistiéndole a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero el Señor, respondiendo siempre con las Escrituras, le decía, no pondrás a prueba, Señor, tu Dios. Y el enemigo nuevamente le volvió a insistir a Jesucristo y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesucristo podemos ver cómo le dijo, vete, Satanás. Nosotros tenemos la autoridad cuando venga Satanás de decirle, vete, aléjate de mi vida, apártate. Y le dijo una vez más, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y le servirás únicamente a Él. Y entonces dice la palabra de nuestro Señor que Satanás huyó. Y Él huirá. Él atacará 1, 2 y 3 veces en el momento de más debilidad. Pero Él no nos va a atacar constantemente, no. Si nosotros resistimos, si nosotros estamos sometidos a Dios, si nosotros estamos alimentados con la palabra de Dios, el diablo, después de 1, 2, 3, puede que hasta 4 intentos, él acabará alejándose.
Y volverá a quedarse alrededor, porque el diablo vendrá en los momentos que él crea que tiene oportunidad, que él crea que tiene ventaja sobre nosotros, y vendrá a atacarnos, y vendrá con la tentación, y vendrá con la duda, y vendrá a tendernos la trampa, pero nosotros podremos reprenderle con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos a Dios, alimentándonos con su palabra. Entonces él se irá, pero ten por seguro que él va a volver, porque constantemente el diablo va a estar atacándonos en los momentos que él crea que tiene ventaja. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia y tenemos que estar siempre viviendo en el Espíritu, siempre llenándonos, alimentándonos con la palabra de Dios, congregándonos en nuestra iglesia local con nuestros hermanos, fortaleciéndonos unos a otros. Es así la manera que nosotros vamos a tener de resistir al diablo, sometiendo la palabra de Dios, haciendo caso a las Escrituras, a lo que el Señor ya nos dijo. El Señor nos ha dado una espada de doble filo y nosotros tenemos que usarles la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y ella nos va a ayudar en nuestros momentos difíciles y en los buenos también, en los ataques y en las victorias. Debe servirnos como un manual, como una guía, como una fuente de alimento, como una fuente de agua viva, que nos da vida en abundancia. Es la palabra de nuestro Señor. Recordar que habrá momentos en los que nos cueste oír y ver a nuestro Señor, en los que nos cueste estar en comunión, que nos costará orar por las circunstancias que podamos estar atravesando. Son muchas. Pero nosotros no podemos caer en la trampa de vivir por vista. Nosotros tenemos que vivir por fe. Y aunque haya momentos difíciles en los cuales nos cueste orar, en los cuales nos cueste entrar en comunión con Dios, en los cuales no sintamos su presencia, nosotros por fe debemos de estar confiados de que si Él nos dijo, Él va a estar con nosotros. Si Él nos envió, Él nos va a respaldar. Que en su palabra está escrito que nosotros somos más que vencedores. Que si nosotros creemos en su Hijo Jesucristo, nosotros seremos salvos. Que nosotros hemos vuelto a nacer porque lo vemos en la palabra de Dios, porque lo sabemos, porque es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado, el que pone el querer como el hacer en nosotros, el que nos lleva a toda la verdad. Y nosotros tenemos que conocer la verdad para ser libres. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque el enemigo te quiere esclavo, él te quiere cautivo. Él te quiere que vivas una vida en derrota, pero Dios no quiere eso para ti. Y si tú le crees a Dios y te sometes a su palabra, ten por seguro que vas a ser libre. Porque no hay nada en este mundo, nada que el mundo te pueda ofrecer, nada que el enemigo pueda ponerte delante tuya, que sea más valioso que vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que te llene más de gozo que su palabra. Déjame decirte que el enemigo va a venir y va a parecer atractivo y va a parecer que es el camino correcto y va a parecer bueno, va a parecer justamente que es lo que nosotros necesitamos. Él te va a venir a ofrecerte justamente lo que tú crees que necesitas. Pero déjame decirte que tú solamente necesitas a Dios. Pon en primer lugar a Dios y todo lo demás te será añadido. No caigas en la trampa del enemigo. No tropieces con tu carne. No te dejes llevar por tus deseos y pasiones. El enemigo no va a tener piedad de ninguno de nosotros. Así que no abras puertas, porque esas puertas te van a llevar a la perdición. Y así es el enemigo, un mentiroso, un tramposo. Fortalezcámonos en la palabra de Dios. Creamos las promesas que el Señor tiene para todos nosotros. No demos cabida al enemigo. Mira, el enemigo va a tratar de ponernos dudas en todo. Él va a intentar poner la duda de la bondad y el amor que Dios te tiene. Él va a empezar a atacarte cuando tú estés en tu proceso, cuando tú estés atravesando tus problemas, cuando tú estés cruzando ese desierto, que Dios te ha abandonado, que Él ya no te quiere, que Él no es bueno. Una serie de mentiras para que tú te alejes del Señor, para que tú le desobedezcas, para que tú intentes tomar el control de las situaciones. Pero déjame decirte que la bondad de Dios es infinita,
que su gracia te va a acompañar todos los días de tu vida y que el amor de Dios es inagotable. Es que no es que Dios tenga amor, es que recuerda que Dios es amor. Entonces cuando el enemigo venga a atacarte con sus mentiras, tú tienes que responderle con la palabra de nuestro Señor y decirle: no, espérate un momento. Mi Señor está lleno de gracia y de bondad. Su amor es infinito. No es que Él tenga amor, es que Él es amor. Él intentará ponernos la duda. Él intentará hacernos dudar de nuestra propia salvación. Mira, déjame decirte una cosa, y esto es importante. Nosotros vamos a tropezar. Es inevitable que tropecemos. Vamos a cometer errores. Los cometemos todos los días. Pero cuando nosotros reconocemos que nosotros somos débiles y que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, y nosotros somos conscientes que es por gracia y no por obras, entonces nosotros podemos vencer la mentira del enemigo de que hemos perdido la salvación. Porque déjame decirte que nada de lo que tú hagas va a darte la salvación. No es por obras, es por fe. Es un regalo de Dios. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo somos salvos. Y tú no haces obras para ser salvo. El ser salvo produce en ti buenas obras, que es muy diferente. Y el enemigo va a intentar constantemente, cuando tú tropieces, cuando tú te equivoques, va a ir a acusarte inmediatamente y decirte que ya no eres merecedor de la salvación, que Dios ya no te ama, que tú ya no te mereces entrar en su presencia, que lo mejor será que huyas y te alejes y te escondas de Dios. Pero déjame decirte que no tenemos a dónde ir donde nosotros nos podamos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes y no hay ningún lugar donde tú puedas ir para esconderte de su presencia. Y Dios conoce lo más profundo de nosotros. Él conoce las intenciones de los corazones de todos nosotros. Y a pesar de eso, nos ama con un amor infinito. Así que las mentiras del enemigo de que tú no eres salvo, de que tú has perdido tu salvación, déjame decirte que son ataques del enemigo. Mantente firme en la palabra de Dios y sigue adelante. Y si tú tropiezas, si tú te equivocas, si tú te pierdes, vuelve al trono de la gracia, acércate al trono de la gracia para recibir socorro y hallar salvación. Señor mi Dios, solamente tú, Padre eterno, puedes, Señor, restaurarnos. Déjame decirte que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre multitud de pecados y los seguirá cubriendo en tu vida. Así que si tú te confundes, si tú te equivocas, si tú caes, acércate a nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntete nuevamente de tus pecados. El Señor no te va a rechazar, Él no te va a acusar. ¿Sabéis quién te va a acusar? Te va a acusar Satanás, te va a acusar el enemigo. Pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él no, Él te va a cubrir con su gracia. No te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por él. Él tratará que dudemos de nuestros hermanos en la fe. Mira, déjame decirte que el enemigo constantemente va a intentar atacarte para sacarte de tu iglesia, de tu congregación. ¿Y sabéis cómo? Poniéndote a la vista los defectos de tus hermanos. Déjame decirte que nosotros, los cristianos, somos personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto. Y es cierto que nosotros en la iglesia, pues va a haber hermanos que nos incomoden, o con los que podamos tener algún roce, o los podamos no sentirnos tan a gusto con ellos. Pero déjame decirte que es que el enemigo se está aprovechando de esas circunstancias. Se aprovecha de que nosotros no somos perfectos y obviamente no lo somos. Y cometemos errores. Pero esos errores de nuestros hermanos, esos errores nuestros, no pueden apartarnos de nuestra iglesia, no pueden apartarnos de buscar a Dios, de vivir en comunión con nuestros hermanos. Mira, el Señor nos manda a que nosotros vivamos en comunión los hermanos unos con otros, fortaleciéndonos en nuestra fe. Si tú te crees las mentiras del enemigo, intentarás ser un cristiano solitario. Y déjame que decirte que si tú estás solo, eres una presa fácil para el enemigo. Nosotros somos llamados a congregarnos, estar en nuestra iglesia local, alimentándonos de la palabra del Señor, alimentándonos entre hermanos, apoyándonos. Y es cierto que a veces es difícil la convivencia, a veces es difícil el trato con los hermanos,
Pero nuestros hermanos tienen el mismo objetivo que nosotros, son imperfectos, pero con la mirada siempre puesta en la cruz, con la mirada puesta en Jesucristo, sabiendo que nosotros somos los más pecadores, que nosotros no tenemos nada que criticar a los demás, porque nosotros sabemos de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo va a intentar hacerte olvidar y va a intentar hacerte que te creas mejor que tus hermanos y que veas sus defectos y que les critiques, y cuando te quieras dar cuenta habrás caído en la trampa y él te habrá alejado de tu iglesia, de tu congregación, de tus hermanos, y te verás solo. Y entonces él te va a atacar y va a atacarte con todo. Y primero es sacarte de la iglesia y luego robarte la fe y finalmente apartarte de nuestro Señor. Así que tengamos mucho cuidado con los ataques del enemigo, porque él nos anda con juego. Recordad, él está al acecho como león rugiente y no va a dudar en devorarnos, porque él no quiere nuestro bien. El enemigo está rabioso porque antes éramos sus títeres, antes hacíamos y decíamos conforme a su voluntad. Y le dimos la espalda para abrazar la salvación, para vivir una vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y el diablo nos odia. Nos odia. Tengamos cuidado. Sepamos que esto no es un juego, que estamos en una guerra. Y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Mantengámonos despiertos, porque el enemigo no está jugando. No juguemos nosotros a ser cristianos. Tener mucho cuidado. Mantengámonos despiertos, fortalecidos en la fe, alimentándonos con la palabra de Dios, plantándole cara al enemigo. Y cuando venga, decirle: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No creamos las mentiras del enemigo. No dejemos que anide en nosotros la duda, que no siembre la semilla del mal en nosotros el enemigo. Él va a querer que nosotros andemos por vista y no por fe. Como bien decía antes, la única manera que tiene el enemigo de separarnos de nuestro Señor Jesucristo, de vencernos, es robándonos la fe. Y entonces Él querrá poner en nuestra vista y hacernos ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Que nosotros veamos que el mundo va mal, que la economía va mal, que nuestra familia está mal, que nosotros estamos mal. Siempre va a querer hacer que nosotros veamos los defectos, que veamos la parte mala de este mundo, que veamos la parte mala de nuestro trabajo, siempre sacando defectos, siempre ensuciándonos la vista. Es que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Los cristianos vivimos por fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Alfa y el Omega, el principio y el final, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aunque yo vea que mi país anda mal, aunque yo vea que mi mundo se está cayendo a pedazos, porque la maldad del mundo cada vez es mayor, aunque yo vea que pueda tener ciertos problemas en el trabajo, aunque yo vea que pueda tener ciertos problemas en mi congregación con ciertos hermanos, aunque yo vea que pueda tener ciertos problemas en mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mi mujer, con mis hermanos, con mis primos, mis tíos, cual sea que sea la circunstancia que yo pueda estar viviendo, que yo pueda estar viendo, que yo pueda estar sufriendo en la carne, yo tengo que saber y confiar en las promesas que tiene Dios para mi vida. Y decir: espera un momento, esto podrá ser así, 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 yo podré estar viendo esto y esto, pero Dios me ha prometido esto, esto y esto, y si Él me lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y escrito está, y en su palabra dice. Y entonces nosotros, fortalecidos en la fe, aunque estemos pasando por circunstancias que no seamos capaces de entender, por esos desiertos, por esas tormentas, por esos procesos, nosotros andemos en gozo, porque estamos viviendo por fe y no por vista. Y cuando tú vives por fe y no vives por vista, tú vives con gozo, tú vives tranquilo, porque sabes en quién has confiado. Y déjame decirte que las únicas manos que nosotros vamos a poder descansar es en las manos de nuestro Señor y Salvador. Tú no puedes intentar descansar en las manos de este mundo, intentando confiar en el gobierno, o en tu trabajo, o en tu familia. Nosotros no podemos confiar en las personas de este mundo. Esto es así. En la palabra de Dios nos lo dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y es verdad, nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo, Él ya nos salvó, Él vino a este mundo a buscar lo que se había perdido.
Él vino a dar su vida por todos nosotros para que todo en el que en Él crea no se pierda nunca más, mas tenga vida eterna. Así que nosotros dejemos de vivir como viven en el mundo, dejemos de tener esos miedos y esas desconfianzas. Llenémonos de fe, llenémonos de tranquilidad, con la convicción de saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a este mundo a morir por todos nosotros, para que nosotros seamos justificados delante de Dios, para que nosotros no vivamos en derrota sino en victoria, para que nosotros podamos resistir al diablo. Santo tú eres, mi Señor, gracias, Padre eterno, gracias. Él ya nos dio la victoria, porque Él vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y recibimos el regalo más grande que nosotros podríamos tener. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, Él habita en nosotros. Y déjame decirte que donde está la luz no puede haber tinieblas. Entonces no tiene ni parte ni suerte el enemigo en nosotros. Y Él lo va a intentar. Y el diablo es paciente y estará al acecho, esperando el momento indicado. Cuando Él crea que nosotros somos débiles, entonces Él va a venir a atacarnos. Y yo te digo, cuando Él crea que nosotros débiles, porque nosotros somos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con el diablo? Que Él no vive por fe, sino por vista. Y cuando Él te ve atravesar ese desierto, cuando Él te ve atravesar ese proceso, cuando Él te ve atravesar esa tormenta, Él va a venir a ti. Pero entonces tú le contestarás con la palabra de Dios. Y le dirás, escrito está. Y entonces Él verá la fe que tú tienes y no podrá atacarte, no podrá tocarte. Oh Dios mío, el Señor mismo pondrá un vallado a nuestro alrededor y el enemigo no podrá tocarte jamás. Porque si tú confías en el Señor, si tú vives bajo su palabra, si tú confías en Él, el enemigo no podrá hacerte nada. Él solamente puede lanzarte dardos. Él solamente puede poner la tentación ante tus ojos. Pero dice la palabra de nuestro Señor que no hay tentación que nos pueda sobrevenir que no sea humana. Y juntamente con la tentación el Señor siempre nos va a dar la salida. Tú tienes que tener en cuenta esto. Y es que Dios está al control de todo. Y todo lo que nos acontezca en esta vida es porque el Señor lo ha permitido. No hay nada que nosotros no podamos resistir que nos vaya a venir en este mundo. Porque si nos viene, si Dios lo ha permitido, es porque nosotros lo podemos resistir. Así que gocémonos en nuestras aflicciones. Mantengámonos firmes en la oración. Y nosotros vamos a avanzar sin cesar, con la mirada puesta en Jesucristo, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que no dejemos de andar ese camino. No nos apartemos de la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Él es el verbo hecho carne. Y si nosotros estamos juntamente con Cristo, tendremos vida y la tendremos en abundancia. Y podemos ver en estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora que hay mucha verdad a medias. Y es que la peor mentira es una verdad a medias. Donde vemos muchos caminos, donde vemos muchas maneras de hacer las cosas, donde no dejan de decirte que tú todo lo puedes, que tú todo lo vales, que tú vas a ganar. Pero déjame decirte que no eres tú quien vales y no eres tú quien puedes. Es Jesucristo en ti quien te hace más que vencedor. No hay muchos caminos, solamente hay uno, y ese es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por Él. Que no te engañen, el único camino es Jesucristo. Solamente encontraremos la verdad en Él, en el Verbo, que es la palabra de Dios. Y solamente si permanecemos juntamente a Cristo, tendremos vida y la tendremos en abundancia. Así que, hermanos, cuando venga el enemigo, plantémosle cara. ¿Y cómo le plantamos cara al enemigo? Con la palabra de Dios, escrito está. Recordad, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. Que Dios os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Oh Santo Dios, gracias, Padre.